Bueno, entonces esto, ¿no? Este debate, presentación, debate sobre los nuevos OGM que ha organizado el Economat y que me han preguntado de venir a dar esta charla. Se hace, ¿no?, dentro de la Semana de la Agricultura, la capital mundial de la agricultura sostenible, que está ahora en Barcelona en este octubre 2021. L'Economat Social es una cooperativa de trabajo y de socios consumidor asociados y fan también feina de divulgación, ¿no?, del tema de agricultura. Entonces, esto he puesto este título un poco, no sé, provocador: Nuevos OGM, salvar la agricultura y la alimentación en tiempo de crisis. Crisis, ¿no? Fin del petróleo barato, fin de, ¿cómo se llama? La biodiversidad que desaparece, ¿cómo se llama esto? Colapso de la biodiversidad. Y bueno, una cosa que se llama crisis climática y cambio climático, que nos va a llevar gran problema para la agricultura en términos de las estaciones del año que no son las que son, y no toca el frío cuando toca, no toca el calor cuando toca, y es inundación y lo que podemos ver cada vez más. Entonces, bueno, yo quería empezar con esto de la Unión Europea, que está estudiando, ¿no?, el tema de los suelos, y cada vez más se está dando cuenta que para responder a estas crisis, pues los suelos son muy importantes. Entonces tienen esta meta, ¿no?, de aquí 2030, el 70% de los suelos sean sanos. No sé muy bien lo que entienden por sanos, pero por la gente y la naturaleza, ¿no?, y alimentos, por supuesto, sanos. Y quería agradecer porque la semana pasada hemos organizado con tanto la Unión de Pagés, Ecologistas en Acción, la CEAE, Cooperativas de Consumo, la ERA de Manresa. Hemos hecho unas jornadas sobre todo este tema de suelo y de carbono y de cambio climático en la agricultura, donde los temas centrales no era en plan de juntarse y trabajar de manera conjunta sobre estos aspectos, generar cogeneración de conocimiento, que la payería, la investigación, los militantes, los consumidores, nos atacamos a este tema. Entonces estamos contentos, ¿no?, de que la Unión Europea pues tire en esta temática. Entonces, visto el panorama, pues han sacado una hoja de ruta para actuar en el suelo, y yo pienso que, mira, vamos a cambiar el programa, vamos a hablar de suelo, porque he visto las conclusiones de la Unión Europea, que quizás no habéis visto lo que han sacado en la hoja de ruta para cambiar leyes y mejorar los suelos. Han puesto, ¿no?, que aumentar la materia orgánica del suelo tiene el potencial de contribuir al objetivo de Pacto Verde, de las estrategias de la granja a la mesa, la biodiversidad, la estrategia de biodiversidad hacia 2030, bueno, al nivel global, una resiliencia y sostenibilidad de los agrosistemas alimentarios dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. O sea que están a tope así, ¿no? Otra cosa, que aumentar la materia orgánica del suelo, cuidar el suelo, más cosechas con menos incidencia de plaga, de enfermedad, resistencia al cambio climático, resistencia, por ejemplo, a la sequía, y sobre todo uso menor de fertilizante. Y dice, hostia, pues por fin, lo que hemos tratado la jornada, hostia, lo están allí en plan serio, o sea que no era una broma. La Unión Europea va a tope en esto. Bueno, también mejorar la calidad de los alimentos al final, porque un suelo mejor, más nutritivo, hay estudios que están saliendo, es difícil demostrar, pero poco a poco se va a ver cómo influye. Incluso
tener más materia orgánica como desintoxifica los suelos, porque hay procesos biológicos que van descomponiendo los procesos de las toxinas que al final llegan al suelo. Entonces, como además era una jornada gratis que no habéis pagado, pues he cambiado la temática y vamos a hablar de suelo, de lombriz, que como dice el compañero Pagés, para tener suelo vivo hay que lombriz. ¿Qué les parece? Si queréis os reembolso la invitación y tiramos. Entonces, eso. Hemos visto, ¿no?, como es muy importante el suelo y las lombrices. Y entonces, pues esto, vamos a hablar de esto, ¿no? Sí, la Unión Europea. En realidad, era una broma. La Comisión Europea lo que ha abierto es una hoja de ruta sobre las biotecnologías, cambiar la legislación producido para algunas nuevas técnicas genómicas. Entraremos después más en esto, pero básicamente todo lo que he cambiado, nuevas tecnológicas, nuevas New Genetics Techniques para materia orgánica, lombriz y esto. Y cuadra perfecto. Todo lo que he dicho antes, si lo habláis con etafólogo, van a decir sí, sí, más o menos va por allí. Entonces, es interesante, a mí me gustó mucho ver que según la Comisión Europea, lo que algunos locos piensan que hay que cuidar el suelo para afrontar estos retos que hemos visto, y estos beneficios, pues no, lo haremos con nuevas técnicas genómicas. Vale, entonces esto lo paso porque ya lo hemos visto, pero tendremos plantas tanto para el consumidor como el productor, como lucha al cambio climático, estas plantas. Entonces, cuando hablamos de nuevas técnicas genómicas, bueno, os han sacado la definición de genómicas, que quizás no todos lo sabéis, pero básicamente cuando se habla de genética se habla de genes y de entender el funcionamiento de genes, y cuando de genómica es más con bioinformática y secuenciación masiva que ahora se puede hacer, intentar de entender, va haciendo lo que está, cómo funciona el genoma, la interacción entre genes, que son millones de genes que eso no, para mí no me ayuda a entender lo que son las nuevas técnicas genómicas, ¿vale? Porque, bueno, no suelo, cuando se habla de técnicas genómicas, muchas veces, bueno, desde hace 10, 15 años tiene una serie de empresas que se habían juntado y que empezaron a poner el término New Breeding Tecnológicas, que en español sería nuevas técnicas de selección, que es nuevas técnicas de selección, es bastante agradable porque una selección participativa de un grupo de payés con universitarios o con investigador, pues es una nueva un nuevo tipo de selección varietal, ¿no? Las nuevas técnicas de mejora genética, esto es el término que actualmente están usando el Ministerio Español de Agricultura en su web oficial sobre biotecnología. Bueno, es un poco un entremedio entre el NBT y el GT, entre las nuevas técnicas de modificación genómica, aquí hablamos de genética, y bueno, es un poco entre los dos. Y bueno, lo que es, para simplificar, usaremos nuevos OGM o nuevos OMG, porque en el término oficial es OMG definido, por eso. NGT, nuevas técnicas de mejora genética, y NBT, no son términos que están definidos jurídicamente, son cosas que, bueno, se intenta poner palabras sobre cosas nuevas, pero no hay nada definida. Pero las palabras y los términos tienen importancia, y de hecho hay una
no forzosamente representan bien lo que son cada uno. Entonces, la regulación actual sobre los OMG, organismo modificado genéticamente, es la directiva 2001-18-CE y es muy grande la definición y hay más cosas, pero sería un organismo que ha sido modificado de manera no natural en su proceso y que no se puede, el proceso no natural no es una posible reproducción. Vale, esto tendrá importancia para después. Después ponen una serie de exempción, por ejemplo, la mutagénesis desde los años 50 o antes que se hacía, o se coge una rama de un meristem, un brote de manzana, se le aplica un agente mutagénesis o radioactivo y a partir de aquí se ve la rama que crece, si sale una manzana buena y así. Esto se hace desde hace tiempo y cuando se hizo este reglamento europeo al principio de este siglo, dijeron, bueno, estas cosas que ya hace 60 años, pues no lo vamos a regular en esto, que son modificados genéticamente de manera no natural, pero excepto porque tienen un pasivo de utilización largo que nos permite pensar que son seguros y que no cambian gran cosa, no hemos visto gran cosa. Entonces esta regla implica, ¿no?, poder detectar la trazabilidad. Cualquier OGM que está en el mercado o en los campos tiene que tener una metodología para detectarlo, para poder saber dónde está. Y antes de liberarlo hay una evaluación de riesgo para el medio ambiente y para la salud humana. Al nivel nacional, al nivel del Estado español, pues ahí está la ley del 9/2003, que después que aplica ese decreto europeo, y el Real Decreto de 2019, que la segunda versión, que son cómo se aplica esta ley, y algunas comunidades autónomas tienen algo de legislación. Sí, liberación voluntaria. Bueno, es todo lo que... No sé, pero bueno, es como así que se ven los textos en función de lo que está al nivel europeo. Y entonces hay varios organismos que están aquí para que fluya y que se aplique estas normas. Entonces tenemos el CIOGM, el Consejo Interministerial sobre los OGM, que es más o menos el que decide, ¿vale? El último acta es de 2018, entonces estamos hablando de biotecnología que va cambiando a toda velocidad, pero el último acta, entonces en teoría la última reunión que han tenido es en 2018, creo que era la mitad de 2018. Después tenemos el órgano consultativo, el CNB, la Comisión Nacional de Bioseguridad, que él hace estudios, opina en base científico. Aquí hay bastante gente de ciencia, de profesor, que saben y que dan... Ellos se reúnen bastante más cada 2 meses, ¿no? Pero los actas en la web salen cada 6 meses. Entonces, es para hacer un seguimiento transparente y al día y poder ver lo que están hablando, si hay que hacer una alegación sobre la liberación de un OGM en el medio ambiente, podemos hacerlo, bueno, pero tendremos 6 meses quizás de atraso para saber de lo que estaban hablando. El comité de participación, bueno, existe, pero no se reúne. Bueno, no sé si existe. Cuando una cosa hace 10 años que no se ha reunido, quizás, creo que se han reunido 3 veces. Se fundó en 2010. Allí donde en teoría las organizaciones medioambientalistas, de consumidor, de la payesia, de los agricultores y de toda la sociedad podría ir y dialogar con el Estado y estos dos otros organismos. Es, bueno, consultativo. A ver, una pregunta de rigor
científica y de la feina, si tienen los medios para hacer bien la feina. Cuando miramos un poco el CNB, el CIOGM, os he dicho el consultativo científico, el que sabe, el CNB, y el CIOGM, el que manda, toma las decisiones. Entonces tenemos un caso, por ejemplo, en Murcia, que han metido un experimento con un colza transgénico. Colza es como una col, como una rabaniza, una de estas mala hierba que hay. Y eran unos modificados genéticamente para venir, ser más precoz y poder rebrotar, o sea, hacer dos cosechas. ¿Os imagináis? Plantáis una vez, pum, dos cosechas. En abril cosecháis y en junio cosecháis. Ahí dijeron que no habían recibido comentario, que creo que quizás es el factor principal, y entonces dicho, hemos evaluado, no hay ningún riesgo para nada. O sea, cuando uno entiende un poco de botánica, sabe que el polen, hablan en su informe de que el que lo presentó, que es el Centro Nacional de Biotecnología, que CNB, pero no es el mismo CNB. Son los tipos CSIC de la biotecnología, la crema de la biotecnología a nivel estatal, que tienen una base en Murcia. Y entonces en su dossier para presentar dicen, la colza, bueno, se cruza con los nabos, pero como los nabos se cosechan en otoño y la colza florece en primavera, bueno, si acaso alguien hace semilla de nabos, la flor de nabos es más o menos como la colza. Y no hay mucha col, no hay mucho riesgo y además vamos a dejar 100 metros o un kilómetro de, no sé, una distancia un poquito, algo interesante. Pero es que a mi entender la colza es productor de miel, el polen se traslada por abeja. No había malla ni insecticida para matar las abejas, que quizás podrían haber intentado esto, pero tener un riesgo de meter caracteres genéticas que a una rabaniza, que hay mucha mala hierba de la familia de la colza, que serían capaces de ser más precoz, entonces más agresivo a los cultivos, multiplicándose más, y doble brotación, cuando le pasas la picadora vuelven a brotar, esto, ¿cómo podemos decir que no tiene riesgo para, por lo menos en visión de agricultor, ¿no? Otras visión, o sea, que sería un coste suplemental y un riesgo gravísimo para los sistemas alimentarios, pero no hay riesgo significativo. Entonces yo pongo... Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo que pone aquí, un ensayo de campo y la liberación, no sé cómo la habéis llamado antes, liberación voluntaria o algo así? Entonces, una liberación voluntaria que sea, o sea, tú puedes tener un experimento que es confinado, entonces es confinado y hay medidas para que no salga en el medio ambiente, o tener un experimento que esté en el aire libre. Y cuando está en aire libre es una liberación voluntaria que tiene que estar aprobada midiendo con medidas para evitar esta liberación, pero no es confinado. Entonces puedes hacer varios tipos de confinamiento, del tipo invernadero muy bien hecho, o en laboratorio, o así, o cuando está, ahí estamos en una liberación voluntaria dentro de un experimento, mm, pero sin ningún riesgo significativo. Amb l'IRTA de la Generalitat s'havien fet algunes col·laboracions, no, en temes de transgènics o no? A nivell del territori. Colaboración personal con el Itapoca, pero no, pero que seguramente que han trabajado cositas, Transgenics o en OGM han hecho algunas cosas. No sé exactamente, y en los nuevos OGM, no sé, cuando se les pregunta, creo que en melón o cosas así están haciendo secuenciación y cosas, en tomate también, que es una verdura. El món de l'agroecologia, no? El món de l'ecologia a nivell alimentari, Espanya té un gran negoci, no? Són molts diners. El tema alimentari. Entraremos en este aspecto un poco más, porque ahí me vas descolocando y porque estás apuntando a cosas importantes, pero pasar de la IRTA al negocio mundial de semilla, yo lo veo un poco complicado. Si me
perdón, ¿eh? Y tengo cosas allí sobre este aspecto justamente, pero sí que las biotecnologías están utilizadas por centros de investigación, pero hay una diferencia entre intentar entender el funcionamiento de una planta y hacer una aplicación tecnológica para liberar en el medio ambiente. Yo creo que es muy importante ver la diferencia, o sea, eh, he saltado una, sí, estoy ya la siguiente, que era esto, ¿no? Un poco para resumir los nuevos OGM. En general escuchamos que son más precisa, más rápida, más barata, y es cierto, es cierto. Hubo una revolución tecnológica al nivel de biotecnología con el CRISPR y otros aspectos, que ahora es muy barata hacer cosas en laboratorio o así, y más precisa, exactamente. Entonces dicen que no son transgénicos. Aquí habría un gran debate técnico que quizás podemos entrar según las afinidades del conocimiento que tenéis, pero dicen que no son transgénicos porque en el proceso, por ejemplo, del CRISPR se introduce las enzimas que van a hacer la modificación y después se las quita. O sea, se introduce material de una bacteria y después se lo quita por unos mecanismos. Entonces, no, en teoría no quedan, pero hubo un proceso de transgenes durante, pero bueno, es un detalle un poco así. Yo creo que lo de indetectable, indiferenciable que solemos escuchar y que son la gran motivación de por qué modificar la ley, la reglamentación europea, y al final el debate es que antes era si son OGM o no. Ah, entonces había dudas, ¿son OGM o no? ¿OMG o no? Las dudas desde el 2018 al nivel europeo de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dijeron sí, lo son, cumplen con esta normativa, no tienen un pasado antiguo, que en este caso eran sobre mutagénesis dirigidas o in vitro, aleatoria in vitro también, varios tipos, y estaban consideradas, son OGM, se han modificado genéticamente de manera no natural y no entran dentro de las excepciones que se había fijado porque son excepciones que no tienen un recorrido histórico suficiente. ¿Vale? ¿Qué pasó desde entonces en España y qué sigue pasando? Pues no han aplicado el tema, no han dicho vamos a meter la jurisprudencia de la sentencia, tenemos que ponernos al día. Han mandado una carta a todo el mundo diciendo, son OGM, tenéis que cumplir con la normativa OGM en los laboratorios y así, y creo que ya está. Entonces, y luego sí que han sido bastante activistas porque había en Francia el gobierno, el Consejo de Estado que estaban montando una nueva ley para que las variedades modificadas por mutagénesis aleatoria sobre células vegetal cultivada in vitro sean considerados, cumplen con la normativa europea. Entonces allí hicieron dos dictámenes razonados, que es una intervención de un Estado a través de los mecanismos europeos para decir, no, esto va en contra de... Hay errores en esta ley, en este caso francesa. O sea que sí, allí argumentaron, hubo unos cuantos países que hicieron también, y es cuando el señor aquí en la foto, Antonio Villaruel, que es de ANOVE, decía, no, sobre todo que no sea cada estado que haga su aplicación de la jurisprudencia, porque, bueno, al final ningún estado ha hecho nada para aplicar la jurisprudencia, ni ha modificado su reglamento y está en el aire, y Francia con Macron actual no lo va a hacer, más bien quizás el contrario. Entonces, el dictamen, o sea, el Consejo de Estado francés dijo que la in vitro random mutagenesis use on plant cell no tiene que estar en la normativa. Y
Entonces, el que manda, el CIOMG, ha pedido al CNV un estudio. Y a mí al principio, cuando miras el tema que estaba por tratar, que está ahí arriba en inglés, y miramos la traducción del informe, del título del informe del CNV, y yo, para mí hay un error de traducción. No soy un experto en biología molecular, pero hay una diferencia en hacer mutagénesis aleatoria in vitro en cultivo celular vegetal o mutagénesis aleatoria in vitro utilizada sobre células de plantas. Es decir, una cosa es hacer, bueno, no sé si los conceptos están bien, pero yo para mí la traducción de lo que se posaba en inglés es sobre la modificación de células vegetal cultivada in vitro, no de cultivo celular vegetal in vitro. ¿Vale? ¿Qué diferencia tiene? Que en su estudio el CNV dice que cultivar in vitro órganos de planta se hace desde los años 80 o así. Cogéis un trocito, una yema de patata, la pones en un medio de cultivo, le metes radiación, generas mutagénesis. Es un cultivo in vitro, esto se hacía en los años 80, coges una semilla, coges un meristem, pero hacerlo sobre células, a partir de una célula, no se hacía en laboratorio quizás en los años 90, pero no había ninguna aplicación comercial antes de 2001. Entonces, ellos concluyen con esta lectura de la pregunta y esta interpretación, dicen, bueno, la mutagénesis in vitro existía antes, se hacía cultivo in vitro, ya está, no pasa nada, esto no tiene que andar. Un poco, yo no sé, yo no soy un experto en biotecnología, pero para mí hay un error de traducción del nivel de inglés. Pero bueno, esto lo puedes consultar y mirar y los que sabéis. Vale, entonces, un poco lo que llego a hacer estos procesos de aplicación de la jurisprudencia en la normativa es que al final entendemos que plantas a partir de células cultivadas in vitro con una modificación genética no natural, no de biotecnología o así, son OGM. En todo esto, en 2019 ya es un poco cuando ya empiezan el ministerio, entonces redacta un informe sobre qué pasa con esto, justo después del tribunal, sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, bueno, qué pasa y qué tenemos que hacer, que es un poco todos los estados estaban así un poco. Entonces logró conclusión sobre un tema que debaten bastante, si son diferenciables o si son trazabilidad, o sea, si se puede identificar, si se puede saber que un OGM de un no OGM, con estas nuevas técnicas que pues sería un gran desafío con nuevas tecnológicas que están saliendo de secuencia masiva, que no sé, pero va a velocidad entre la bioinformática y las capacidades de secuenciación, va todo muy acelerado y hay cosas que no pensábamos posible hace 5 años, y la idea, una propuesta que más o menos sale es como los genomos a tener base de datos y poder comparar los que tenemos que son no OGM y los otros, identificar las pequeñas mutaciones no deseadas que van apareciendo sobre las plantas modificadas genéticamente, o sea, que es más precisa, pero igualmente hay mutación no deseada que incluye el CRISPR y así, y es como, o sea, a nivel tecnológico, ¿quién habría pensado que en un maratón tú puedes pasar una cámara de teléfono a hacer así y con un base de datos de los
reconocimiento facial, con estos datos, tac, 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 puedes identificar si tienes los datos todo el mundo. Es un cambio tecnológico, pues sería un poco una mena de este tipo lo que están pensando que podría ser. Pero claro, eso es invertir dinero, es tiempo, es trabajo. Entonces quizás, como además en el Real Decreto dicen que la regla de oro del Comisión Interministerial sobre OGM, el que manda no tiene derecho de gastar un euro más en el presupuesto siguiente, en un entorno que está a toda velocidad, en que tienen cada vez más feina, más trabajo, pero mismo presupuesto. Pueden quizás cambiar los ordenadores de vez en cuando, no lo sé, habría que preguntarle, pero claro, esto quizás influye sobre que más o menos la conclusión es mucho dinero, mucho trabajo, quizá el gran desafío de poder tener la trazabilidad. Ya hemos hablado con la gente interesado, que es ANOVE y ASEBIO, y estamos de acuerdo todos. ANOVE es la Asociación de Obtentor Español, de la representación de los obtentor de nuevas variedades, y ASEBIO es la Asociación Español de Biotecnología. Y están todos los tres de acuerdo de que hay que cambiar la ley europea porque no puede ser. Entonces, la Comisión Europea, que esto es a escala europea, no es únicamente el gobierno de España que ha hecho presión sobre la Comisión Europea, encarga una consulta para saber de qué va el tema. De cara al 30 de abril tiene que devolver un informe, que es el proceso de inicio de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, todos los países van redactando su informe. La conclusión es así, de España, es que gracias a los nuevos OGM podremos tener una PAC más verde, podremos luchar contra el cambio climático, podremos satisfacer las necesidades de los consumidores y las nuevas exigencias y producir sin contaminar, básicamente. Y por supuesto, sin hablar con vos recordáis que había un consejo consultativo en 2011, ¿no? Esto ya no lo han vuelto a renovar, es poca trascendencia sobre el tema, pero no han pensado ni a coordinarse con ellos. Entonces, cuando hablamos de ANOVE, si vamos en la web y que ponemos grupo de OMG, ¿vale? Son estas pequeñas empresas. Ahora la Bayer es con la Monsanto, son juntos, ¿no? Porque os pongo esto porque una argumentación de ANOVE y del Ministerio de Agricultura es que gracias a las nuevas tecnologías, biotecnología mucho más barata y mucho más eficaz y rápida, pequeños obtentor, medianos, podrán beneficiarse, podrán. Claro, si hay una legislación complicada, le costará demasiado dinero, pero lo hacen mucho en nombre de las pequeñas y medianas empresas de obtención de semilla y variedad. Pero a nivel de lobbying, son multinacionales. En realidad, ¿qué está en juego? ¿Y por qué he puesto que no recoge la síntesis de la consulta que ha hecho la Unión Europea? Es que está el tema de las patentes sobre el material genético. Por lo menos hay un país, y creo que hay más, pero por facilidad, yo he leído un poco el informe que ha entrado España a la Comisión y he leído el francés, y en el francés apuntan el tema de esto de los patentes. Y hay debates que entraremos ahora. En España no se apuntó. Se dijo, sí, se apuntó el tema de las patentes como había que estar los primeros y rápidamente sobre el mercado, sino todo estaría patentado antes de las universidades y empresas españolas. Más o menos era el tema, una carrera a la patente. En Francia va un poco más de tema,
y nos ha recogido. Si leéis ahora la hoja de ruta, que es un documento de 4 páginas en inglés, que para empezar el proceso no lo han traducido, o sea, no busquéis, está en inglés. Es para favorecer la participación en esta hoja de consulta a la ciudadanía sobre la modificación del reglamento europeo que han iniciado hace un mes y que da, o sea, otoño, tenemos ahora el primer paso, otoño 2021, y en 2022 tendremos el segundo paso más de otras consultas. Entonces no hablan de esto. Vale, entonces el concepto de información genética, bueno, al final es la información que contiene un gen y sus productos obtenidos por los procesos técnicos o microbiológicos. La Directiva Europea sobre Patente, 9844C, apunta que la patente son conceptos jurídicos un poco complicados que se puede leer atentamente un poco, pero la información genética, que al final son los genes, se extenderán a toda la materia que lo tiene y donde se ejercen la función de esta información genética. Parece, como la misma ha dicho 2 veces, ¿no? Materia que tiene este producto, el producto de la información genética, pues una proteína que codaba un gen patentado, o que ejerce la función y se extenderá. Se entendería de aquí que ese cruce que decías tú con el rábano, digo, de la colza con la mala hierba estaría patentada. Sí. Si la mala hierba tiene este carácter, esta información genética después dentro, estaría patentada. Claro, pero no es un producto comercial. Sí que hi havia hagut pagesos que se'ls havien, per l'aspersió, claro, si contaminava els camps i es van indemnitzar. Sí. El polen, entonces también pagarían, digamos, los... Perquè ha utilitzat uns drets sense permís. ¿no? Porque tiene una planta tiene un por la que no ha pagado, exacto, pero que no ha plantado. Pero en realidad es más un poco loco, es decir, no es o sea, si tú guardas la semilla y lo vuelves a plantar, pues quizás se han introducido los genes y la segunda cosecha ya tienes que pagar, tienes el patente sin quizás saberlo, en tu semilla, pero en la cosecha, claro, la polinización es el polen que poliniza, entonces la semilla que sale ya tiene, o potencialmente la puede tener. Entonces la cosecha quizás, si te hacen una ética, eso. Entonces esto sí, y lo que es natura en Europa no se puede patentar. Caracteres tiene que estar si entendí bien, ¿no? Habría que quizás hacer más, pero lo que es silvestre no se puede patentar. Lo que es comercial, sí. Caracteres en variedad comercial. Entonces, ¿qué está en juego con la modificación de la normativa? Si tenemos unos OGM, que son un invento biotecnológico de un carácter que se puede patentar, pero que no tienen que responder a la normativa europea que dice dónde está este OGM y se puede detectar, podemos entrar en un escenario en que los patentes se extienden a los caracteres, incluso los caracteres nativos. Eso, comemos un ejemplo. Yo tengo una variedad de bleda o de habas, una variedad de habas que está resistente a la salinidad. La tengo porque hace 50 años que la voy cultivando, me va bien y así. Pero una empresa selecciona una variedad de habas con la misma característica
porque ha introducido de manera biotecnológica, con un CRISPR, un método de resistencia a la salinidad. Él lo patenta y dice, esto es resistencia a la salinidad. Me viene a ver y dice, tu resistencia a la salinidad es la misma que la mía. Dos posibilidades, o es realmente el mismo carácter porque lo han introducido y en realidad ya existía, y genéticamente incluso los mecanismos que entran en esta resistencia son los mismos, o no lo son, pero de toda manera, si una empresa, a un payés, le viene con una colla de abogado, tú no vas a defenderte con otro bufete, gabinete de abogado para defenderte y al final entramos en un acuerdo. Pero este mecanismo pasará igual para los pequeños y medianos productores de semilla, que en realidad ya hay plataforma de intercambios de patente entre actores del sector semillero. Eso es un club privado. Hay que entrar, cuando entras dices todos los patentes que tengo, las pongo y las tarifas están más o menos reguladas entre los actores de este club privado. Y allí, de hecho, comparan muy bien entre los Normal 3 y los otros. Los Special son los que son OGM, son los transgenes de los antiguos transgénicos que sabemos identificarlo y que sabemos es difícil que no se extiende. Los Normal 3 son los que hubo ejemplo de pelea sobre una lechuga resistente al pulgón. Un obtentor la tuvo con un cruce, con una variedad silvestre, la obtuvo. El otro la hizo con una tecnología, una biotecnología o una mutagénesis o patento. Hubo una pelea. El que tenía la lechuga obtenido de manera normal con un cruce con una planta silvestre, al final ha dicho, yo no puedo pagar 10 abogados, ha negociado, se han entendido, ya está. Y ya tenemos los lugares donde se negocian. Aquí creo que en este club estaba la Fito, no sé si sigue allí, que es una mediana, pero ya deberán tener patente. No lo sé, creo está por aquí. Entonces, nos da un futuro en que al final patentar desde casa, lo pongo así, ¿no? Sería como gente que conocen las informaciones genéticas y las relaciones que tiene, van patentando caracteres y así, y bueno, tienen abogados para defenderlos, para hacer aplicar, para peleas legal, porque incluso en una pelea legal en que estás de mala fe, pero tienes los medios de arrodillar al otro económicamente, puedes ganar, ¿no? Es un poco, creo, como la metodología Microsoft en un momento y ahora, ¿qué futuro, qué peligro para las empresas? Las patentes no tienen que estar escrito, tú compras una semilla, tú tienes el catálogo oficial de semilla que se puede vender y comercializar, no aparece qué patente lleva. Entonces las empresas ahora están gastando dinero para intentar buscar si hay patente, para poder tener, cuando en su cruce y obtención de nueva variedad, estar libre de patente, porque si tú seleccionas durante 7, 10 años una variedad y al final te das cuenta que tienes una patente dentro y que tienes que pagar un royalty a uno y no lo sabía, es como si habías trabajado 7 o 10 años para el propietario de la patente. Entonces, esto ya es un esfuerzo más. Y bueno, esto lo de los gabinetes de abogados. Entonces, bueno, tenemos el mercado mundial de la semilla, que sabemos que está cada vez más concentrado, que esto es más o menos la evolución de ya los primeros transgénicos a la escala mundial, han hecho mucho para van ligado a esta concentración del sector. Y pasamos en la cosa más ciencia ficción. Proyecto 2018 en Davos, Earth Banks of Code, Earth Biogenome Project. Vamos a hacer bancos
de la información genética de toda la naturaleza, de toda la vida. ¿Qué pasa? Que aquí esto de 13 años ahora, 13 años es el tiempo que se ha tardado en secuenciar el genoma humano en los años 90 por allí. Ahora coges una muestra de una planta que es un genoma en general quizás más pequeño que el humano, que es bastante grandote, y la calidad de la secuenciación era muy buena, por eso 13 años. Pero ahora en unas horas, y el coste no tiene nada que ver. Si ahora se encuentra, hay cosas como la que tengo aquí, que podría ser un pendrive, se pone una gotita de zumo de planta y tienes una secuenciación. No es la calidad de laboratorio, no sé qué, pero ya se puede hacer. O sea que podemos tener, de un lado, un futuro en que para aplicar, tener policía de patente que vienen en los campos y hacen muestreo rapidito para detectar cosas. Esto es, ya es realista y no es un coste tremendo. Y del otro lado, estos proyectos de secuenciar, TOT, ¿para qué? No sé, pero en 2018 decían ahí en Davos que habían de las conocidas, ¿no? Había 14% que habían secuenciados, no, solo 0,1. O sea, pero esto decían de hacerlo creo que en 5 años, no sé en qué están. O sea, tenían pretensión de hacerlo o en 10 años, o sea, realmente una cosa cortita, que al final, a 2030 ya todo secuenciado de lo que conocemos. ¿Qué pasa? La tabla de la anterior que os mostré, donde había la concentración del mercado, eran estos que os enseñé que estaban en la nube, ¿no? Bayer, Limagrain, unas cuantas multinacionales europeas, occidental, que se acaparan en gran parte del comercio de la semilla, ¿no? Que son multinacionales, que hablan siempre. En realidad, estas multinacionales están controladas al 20, 30, 15, 30 o si el mayor, 33%. La DuPont, por ejemplo, está controlado por 6 fondos de inversión. El conocido BlackRock, por ejemplo, están ahí en todos. Al final hay estudios que están saliendo diciendo que en Estados Unidos han subido muchísimo el precio de la semilla de maíz, porque al final son los mismos inversores en las empresas. O sea que hay la teoría de la competición entre empresas, pero claro, son los mismos propietarios. O sea, hay un fallo en el organigrama de la libre competencia y el modelo del capitalismo. Y bueno, esto lo he rescatado porque eran ya tarde, ahí habría que reactualizar porque ha pasado el COVID y las políticas del Banco Central han sido aún más, estos cifros habría que multiplicar y quizás añadir algunos cero a este número de arriba, que es muchos millones. Muchos millones. Esto en realidad, estas políticas del Banco Central, estos quantitative easing, es una compra de activos financieros en gran parte a estos. Tienen deudas de empresas, la Banco Central se las compró. Y así, o sea, es una inyección que van a estos, que son los que controlan y toman la decisión en las empresas. Lo pongo aquí en plan, pero porque si tenemos una bombolla especulativa de gente que saben que la economía, se acabó el petróleo, entramos en un escenario más bien probable de estagnación o quizás de recesión, tenemos unas políticas monetarias que inyectan dinero y que hacen una burbuja especulativa financiera muy importante, y actores que dicen, bueno, esta burbuja tiene que petar un día, sin economía además que tiran el carro a largo término.
privatizar la biodiversidad podría ser un interés, una nueva era de acaparamiento. Yo tengo dinero, lo meto y después soy propietario de algo. Algo además importante para la alimentación, que durante el COVID, época de crisis, como agricultor fue extraordinario. El gobierno dijo que éramos esencial. La población nos miró con unos ojos muy... O sea, una cosa que te da escalofrío bien, ya no soy el tonto o tonto, o loco, o romántico que se ha metido para ganarse la vida en la agricultura, pero es una esencial, ¿no? Es sido un brutal. Pero es que comer cada día para la humanidad es importante. Entonces, controlar el mercado de semilla es una renta, controlar las patentes sobre la semilla es una cosa de mucho interés financiero para el que quiere, que tiene dinero y que no sabe qué hacer con este dinero. Al nivel de los congresos sobre la biodiversidad y sobre la utilización, la FAO, la utilización y compartir los avantajes de la biodiversidad como un bien común. La FAO con el TIRPA, el Tratado Internacional sobre los Recursos Genéticos Alimentario, más o menos, no sé en qué idioma lo he dado. Hay esta denuncia de la vía campesina, ¿no? Porque están ahí en plan reconociendo las secuencias numéricas como biodiversidad. Entonces, si se pone además los nuevos OGM con la posibilidad de extender los patentes, entramos en un escenario biopiratería, secuenciación y patente a gogo. Bueno, problema para la poesía, ya hemos mencionado el tema de contaminación, aumentar el precio de la semilla, pérdida de autonomía. O sea, tú no puedes tener problemas de esto que se contamina. Y ojo, recordar que aquí la reforma del Código Penal, el Código Penal que se hizo en el mandato de Rajoy, si no me equivoco, prevé 3 años de cárcel para cuando infringe la ley de la semilla, que roba un invento, una variedad que no has pagado ¿qué pasa? 3 años es cuando ya vas a la cárcel, si no me equivoco. Cuando es 1 año, si es la primera vez y no repite, no vas. 3 años es como plegas, acabó el negocio, la payés, bien criminalizado. Y esto también es un tema que la sociedad podría intentar ver qué fe. Nosotros habíamos ya hecho este tema, es un poco para acabar sobre la introducción y los cucs de tierra, los lombrices, que para el suelo hay que tener lombrices, que para enfrentar los desafíos de la alimentación, del aumento de la población, todo lo que la Comisión Europea piensa que los OGMs nuevos van a permitir lograr. En realidad yo creo que es con el suelo que se logrará, mejorando la calidad del suelo, y realmente los argumentos ahora del cambio climático se utilizan en los OGM, yo creo, para abrir esta puerta a la privatización. Esto es una charla que habíamos dado en la última COP alternativa y bueno, apuntar algunos posibles retos a ver qué les parece, pero modificar la reglamentación de la Unión Europea sobre los OGM no es que no es necesario, es que no es un peligro como están contemplando. O sea, mantener trazabilidad y detección. Y si hay que poner dinero para poder detectar los nuevos OGM que son mucho más difícilmente detectables, bueno, al nivel administrativo se puede detectar. Si una empresa te dice, he hecho este invento, es esta la secuencia genética, se hace una muestra y se detecta como los antiguos. Problema, parece
que la administración no tiene confianza en sus empresas que hacen OGM, porque dicen nos van a mentir, imagínate nos mienten. Bueno, pues si se miente, se puede investigar de manera, se puede intentar ver. Claro, hay las importaciones de fuera que pueden venir, producto importado OGM sin, ¿vale? Pues se ponen los medios para intentar sobre este aspecto tan cambiante y tan revolucionarios y novedosos de la biotecnología, tener medios de la administración o solo les seguimos comprando lápiz, que renueven su lápiz para poder escribir sobre el papel. No, pongámonos a Europa al nivel que toca. O sea, el desafío yo creo que es estratégico. Claro, es dinero público. Bueno, o lo damos con una quantitative easing, que al final esta política monetaria es dinero público, es una política pública, o lo damos a los que quieren privatizar, o lo damos para tener una administración que puede detectar en caso de que hay cosas que entran de un país modificado, o podemos, bueno, imaginar escenarios bélicos, ¿no? De voy a meter una cosa en una semilla, o sea, tener capacidad de que no sea esto. Yo creo que realmente garantizar la identificación es el tema clave, Y quizás a largo plazo patentar la vida, los recursos fitogenéticos que vienen de más de 10.000 años de agricultura, esto bueno, es un debate filosófico económico, pero es una nueva privatización de los comunes, de los bienes comunes. Ya sé que privatizamos el agua y la damos a... Pero bueno, yo lo pongo a debate. Mientras tanto, suelo, carbono, biodiversidad y pagesia y lombrices. Ya está. Muchas gracias. Un aplaudiment per l'Oliver, moltes gràcies. A més amb una explicació molt fonamentada, que això sempre és d'agrair, a part del teu compromís, que no és teòric, sí que és pràctic, i que en el cas de l'Economat ens portes els aliments, o sigui que sempre t'ho agraïm. I el que volíem també, ara amb el tema aquest dels cucs que comentaves, doncs esmentar que estem amb un projecte que es diu Érem i serem cucs de terra, que estem amb 3 escoles i que el material d'orgànic que tenim al grup de consum de l'Economat, del qual hi ha també altres socis aquí, doncs serveix per portar-lo en aquestes 3 escoles i que els nens poden augmentar la fertilitat del sòl dels seus horts. I per tant, que sapigueu que si sou consumidores de l'Economat doncs estem alimentant aquests cucs en les escoles i estem tancant cercles de forma comunitària, que jo crec que al final és el que portem des de l'economia social i solidària i que és el que ens diferenciarà d'altres operadors que estan en sectors com per exemple el de la distribució d'última milla, que estan, diguéssim, grans empreses capitalistes, estan a punt de menjar-se aquest meló i si cal disfressar-se de cooperativa ho faran. Vull dir que això també hem de tenir en compte que són temes que també afecten la distribució, el tema també del transport, el tema dels drets, de les patents, són elements que van complicant la situació. Vull dir, ara per exemple el tema de les infraestructures, et vam veure amb el teu tractor que venies del Delta de l'Ebre, del Delta de Llobregat, i també és un tema també que és problemàtic per vosaltres, a part de tot el que estàs explicant, però vull dir, quin és el moment, no sé, crec que és interessant també que en aquests moments en què la indústria agroalimentària és tan important en el nostre país, doncs com les iniciatives com les que esteu fent a Unió de Pagesos, si pots explicar una miqueta a nivell del Baix Llobregat què us esteu trobant. Crec que és interessant, no sé si esteu d'acord. Més enllà que se'n va una mica del tema, però si teniu dubtes sobre el tema i després en tot cas jo crec que és interessant. Sí, com ho veieu? Aportem qüestions al voltant d'aquests temes, si us sembla.
Jo com a consumidora m'agradaria saber què puc fer, perquè jo no puc actuar en aquest nivell que explicava ell. Els productors sí, està bé que s'agrupin, està bé la legislació, però una persona normal i corrent que només és consumidora, què pot fer? És fins on arribo, el meu paper. Perdoneu, jo he arribat tard, llavors potser ja has parlat del que demanaré, però bueno, me lanzo. Sí, jo em demanava, ara que parlem molt del canvi climàtic, no? I s'apropa la cimera de Glasgow, etc., no? Sobre el canvi climàtic, pues, aquesta influència que té el model agroindustrial sobre el canvi climàtic, se'n parla poc, no? Es parla molt de l'energia, etc., del petroli, no? Ja has parlat d'això? Sí? Bueno, me callo. Bueno, jo soc biotecnòloga, havia vingut... No, havia vingut perquè, de fet, no sé si em recordes que vam vindre amb els moniatos. I ho vas passar pel grup i, clar, jo pensava que es desenvoluparia una mica més a nivell tècnic. A mi m'interessava saber tot el que era el mecanisme del CRISPR, perquè, clar, jo soc de la promoció del 2016 i aleshores allò no estava gaire avançat. I pensava que aquí es desenvoluparia una mica més, però bueno, veig que ha anat la xerrada en una altra direcció. Però bueno, no sé si estàs gaire com... Clar, a mi m'interessava veure més a nivell biotecnològic com funcionava. Però dic que també, entre totes, acabem aquesta ronda, però també és interessant veure al final quin és el propòsit, no? Vull dir, uns voldran un propòsit, és divulgatiu a la tècnica. Jo ja li vaig preguntar a l'Olivier, dic, és una xerrada posicionada bastant en contra dels transgènics, perquè dic, si és així, clar, a mi no m'interessava vindre, però em va dir, no, que és un ventall més ampli, no? Per això he vingut, per escoltar. No sé si vols contestar tu o... La veritat és que jo no sé, no se m'acut què preguntar, així que vull dir, volia preguntar una mica també en la línia del que ha dit aquella dona i poc més. No sé. La informació, per exemple, el dret a la informació, dius que amb la nova generació d'OGMs el nivell d'informació que havíem tingut sobre contiene transgénicos no la tindrem i per tant aquí hi ha un problema d'informació i que per tant el ciutadà no podrà decidir perquè no visualitzarà que allò té transgènics. Això seria una... ¿Es una posibilidad eso o no? Es que solo escucho el que se yo. Y el que... No sé, no he escuchado, después te diré. No, bé, en realitat, o sigui, jo també he vingut una mica perquè l'últim que sabia dels OMG era que sí, que els venien, que venien les llavors, que eren llavors que no es reproduïen però clar, tot això que s'ha estat explicant ara, vull dir, em sobrepassa, no? Vull dir, ho estava assimilant doncs el que ha passat amb la salut. Vull dir que en realitat la salut natural, o sigui, els 10.000 anys que portava la humanitat buscant plantes i sistemes naturals i que realment qualsevol problema es podia solucionar naturalment, vull dir, les grans farmacèutiques s'han menjat el sistema i inclús la medicina natural, la homeopatia, la medicina natural està prohibida en molts països, vull dir, o està més o menys que atacada constantment, no? I ara estic veient que pot passar el mateix amb els transgènics, vull dir, aleshores, què pot passar? Doncs, com a més, ja soc massa pessimista i em sembla que... Però vull dir que els problemes que pugui comportar l'alimentació amb transgènics, doncs els solucionaran les farmacèutiques. Aleshores, vull dir, és un peix que no sé, realment jo el que veig és que no sé si podem fer alguna cosa
a nivell de consumidors, diguem. Vull dir, nosaltres menjarem el que trobem a les botigues. Ja anem a botigues ecològiques per intentar solventar, diguem, una sèrie de problemes que porten els pesticides, però és que aquest és un problema molt més gran, no? Vull dir, és ja la qüestió dels transgènics. M'has deixat així una mica... Hola. Muchas gracias, Oliver, por tu presentación. La verdad, claro, es que es como una peli de miedo, realmente. Yo quería aportar que existe un mecanismo legal al nivel de Naciones Unidas hace 2 años que por fin se hizo una declaración de los derechos de los campesinos. Desgraciadamente España votó en contra de esta declaración, pero esa declaración es importante porque sí que contiene, por ejemplo, se reconoce derecho de los campesinos a las semillas. No sé si conocéis Vía Campesina, es una organización de campesinos a nivel mundial, tiene su sección también europea. Entonces, el próximo día 3 de noviembre hay un webinar organizado con ellos que están revisando este texto y cómo se respeta al nivel del derecho europeo. Entonces, eso puede ser también interesante para realmente informarnos y ver y reivindicar que se aplique el derecho y que hay mecanismos que pueden revertir esto. Pero claro, es que el derecho no solo hay que reconocerlo, hay que realizarlo, garantizarlo, ejecutarlo. Entonces, es una lucha. Y yo creo que sí que es que nos tenemos que oponer frontalmente contra esto. O sea, no tengo duda. Bé, bona tarda i gràcies per la presentació. Jo també vinc com qualitat de consumidor i soci de l'Economat. Tenia curiositat per conèixer una mica més el tema i sóc un ignorant complet de la major part de les coses que s'han exposat, però trobo molt interessant que prenguem consciència d'on ens està portant el neoliberalisme, on ens està portant, bueno, cap a on anem i com nosaltres com a ciutadans i ciutadanes ens posicionem davant d'això. I no sé, una mica per aquí va el tema. M'interessa conèixer i com a soci. Gràcies. Pues voy a decir, si me olvido de unos temas me gritáis, pero yo para mí lo importante es que haya un debate sobre lo que os he contado. Y cuando veo la Comisión Europea que rescata el debate que ha organizado, que estaba mal hecho porque no han consultado, por ejemplo, el caso español es tremendo, no nos han consultado a nadie, ni de payés ni de consumidor. Cuando vemos esto y que al final el tema de patente, el tema de esto, se olvidan de meterlo en su hoja de ruta de negociación, digo, no puede ser. Por dignidad podemos molestar y enterarnos de este debate. Yo creo que realmente como consumidor es informarnos de esto, es la primera idea. Porque claro, después cuando hablamos de OGM, sois anti-OGM. No, la biotecnología y las posibilidades de conocimiento y de entender la vida al final son tremendas. Es como, y es un mecanismo hiper rápido. Por ejemplo, la informática es una velocidad de crecimiento de las capacidades y las posibilidades súper
exponencial, ¿no? Entonces es un tema donde la sociedad tenemos que mirar un poco. Es como si yo estoy en contra de que en mi teléfono me cogen todos mis datos y hagan un negocio, y que me gustaría retener un poco de privacidad, ¿no? En mi uso del Internet ahora, hoy en día. No soy en contra de los ordenadores. Me gustaría tener un uso racional del Internet. Y pues es un poco lo mismo con la biotecnología que está pasando. Y los que están promoviendo los OGM en la agricultura esquivan el debate y tratan a los que levantan cuestión a anti-OGM. Claro, es un tema complicado porque, claro, el CRISPR, entrar en detalle biotecnológico, yo soy técnico agrónomo y 2 años después del bachillerato de formación técnica, y bueno, pues hicimos OGM porque eran los futuros agrónomos ahí al principio de los 2000, que era cosas de bombardear con bolas de oro en una solución el ADN para que entre en una célula, y bueno, era un poco bárbaro. O con una bacteria, tumefaciensia, agrobacterium tumefaciensia, que permitía inyectar al azar completo en el genoma un trozo de una construcción. Y allí, bueno, era azar. Claro, ahora con el CRISPR logran más o menos, si entendí bien, tienes que coger la célula, hacer un protoplas, es decir, poner unos materiales químicos para solubilizar la membrana vegetal, que es una membrana sólida, rígida, no sé si comparan con otro. Entonces se queda solo una membrana de grasa, para decir una cosa. Y aquí logras entrar unos trozos de, bueno, unas enzimas, o no, unos genes de que codifican para enzimas que van a hacer el cortapegar, la edición genética del genoma, pero de manera bastante precisa, tener una capacidad como una lectura, es decir, identificar fragmentos, y se programa, quizás son en la secuencia de lo que se entra, se programa ya dónde lo quieres meter. Seguramente que hay fallos y así, y de toda manera después la célula que se multiplica tiene el mecanismo de corrección de los errores, que esta propia mecanismo retrocontrol de la multiplicación, cuando hay este proceso de cortapegar, tiene tendencia a crear mutaciones no deseadas, que no son controladas. Entonces, esta tecnología es mucho más precisa, pero sigue teniendo un aspecto de cosas que no se controla. De hecho, en medicina, donde antes de hacer un CRISPR a alguien se reflexiona un poquito más, porque no estamos hablando de plantas, estamos hablando de humanos. Creo que científicamente están diciendo esto no es posible, vamos a tener cosas que no van. Pero en plantas, sí, no pasa nada, vale, rápido hacemos, y no son OGM, no evaluaremos. O sea que los OGM que comemos, que entran en la cadena en Europa y que se pueden producir, hay unos estudios de toxicología, hay un seguimiento por la salud humana y para el medio ambiente. O sea, se puede criticar, no son del todo bien, no sé, pero hay algo hecho. Y cuando uno te dice que los OGM, los transgénicos, no hay evidencia científica que han hecho mal, claro, con esta regulación que controlan, por ahora parece que no hay gran problema.
transgénicos en aquel momento que llevaban alergia y que llevaban cosas que nos había deseado y que se han quitado del mercado o que no se han desarrollado, hubo unos cuantos. O sea que ahí jugamos esto. Yo no soy nada experto en biotecnología, es un tema complicado. Yo intento dar a conocer lo poco que conozco, pero se necesitaría investigador, biotecnólogas que vengan a ver un poco la vista del del que trabaja en la biotecnología, cómo opina sobre esto. Y la pagesia y los consumidores y bueno, gente que están allí judista, que escriben leyes y que opinan sobre la interpretación que se está haciendo de las patentes y alternativa. Yo creo que realmente tenemos que formarnos y estos años en que se está el debate sobre la modificación del reglamento, actuar, hacer cosas, como mínimo intentar poner el debate sobre la mesa. Una coseta, jo volia preguntar si et sembla que una mica el que ens volen vendre és que la indústria de la genètica per salvar-nos de la indústria química, no? Perquè moltes vegades el discurs dels nous productes no es basa precisament en que és més eficient, no? Hi ha menys gasto de recursos, no? Perquè està molt més dirigit, que és el tipus jo crec que el que ens estàs dient, no? Que la nova onda va una mica, no? Amb aquesta lògica, no? I que és més selectiva i per tant és més ecològica, podríem dir, no? Més ecològica perquè redueix, no? L'impacte i no abusa de la química, no? I per tant és allò de dir la indústria genètica per salvar-nos de la indústria química. Aquest és una mica el que ens volen vendre, potser? Què en penses? Es que hay muchas cosas de ciencia ficción. O sea, la Universidad Politécnica, la UPC de Madrid, vamos a decir, voy a ser complotista, ¿no? Pero tienen en su página lo de la Fundación Bill Gates, que financia un proyecto que es una cosa que se escuchaba en los 90, lograr transformar cereales con los mecanismos de las leguminosas, que es capacidad de fijar nitrógeno del aire. Y entonces están ahí haciendo secuenciación, entender, es un mecanismo muy complejo que es una planta, además, sus genes con Azotobacter, que es una bacteria que vive dentro de sus raíces, o incluso creo dentro de las células. Bueno, se están descubriendo y no se entiende ni muy bien cómo exactamente funciona. No, bueno, para no tener que aportar nitrógeno a los cultivos de cereal. Es decir, tradicionalmente se hacía una cosa que se llamaba asociación de cultivo, rotación, pero incluso asociación. Tú puedes cultivar un cereal dentro de una alfalfa y la alfalfa coge el nitrógeno y lo aporta. Pues no, parece que eso es demasiado complicado, intentar mecanizar para poder cosechar unas habas al mismo momento que un trigo y poder hacer las cosas que existen ya. No, hay que encontrar. A ver, cuando escuchas los agricultores un poco pionero en extensivo que están haciendo este tipo de agricultura sin trabajar el suelo, dicen, tenemos una ventaja. La alfalfa es una leguminosa. Para limpiar los campos de las malezas, tenemos esta herramienta. Es decir, que durante los 2 años en que si en la rotación o en los cultivos metemos alfalfa, domina y tiene este avantaje comparativo a las otras adventices de que es capaz de fijar nitrógeno y las otras no lo tendrán. ¿Qué pasa? Si hacemos nuevos cereales con capacidad de fijar nitrógeno, vamos a poner un desorden en las prácticas pagesas en el ecosistema, porque tendremos súper maleza. Imagínense un sorgo que es un C4 que crece mucho más eficiente para fijar la fotosíntesis
y que además fijan como unas habas, fija nitrógeno. Bueno, el sorgo ya casi que es capaz, además. Bueno, podemos crear cosas así. Bueno, hablaba de los sorgos silvestres, que ya son la revolució d'una brizna de paja, no sé si del Fukuoka, no? Que justament el que parla és de com amb el tema del trèvol i l'arròs, no? Com fer una seqüenciació en el qual en situació de molta humitat aquella planta, no? I va generant com una... No? Això són pràctiques d'agricultura ecològica avançada, no? Podríem dir. Vull dir, són formes aplicades de combinar un guaret, però que al mateix temps es va recombinant, no? Cada any, potser, en el camp concret que hi ha. Bueno, yo creo que después podríamos entrar en tema agronómico. Fukuoka es realmente un cambio de paradigma que ahora nos damos cuenta, como tenía razón, que es el ciclo de carbono que es más importante por los rendimientos y no tanto el nitrógeno, pero la práctica de tener rotación con leguminosa, y esto es de toda la vida, y es la base de los agroecosistemas, del conocimiento pero o sea, era para ilustrar este elemento. Tenemos un problema, el nitrógeno químico viene del gas. El gas, cambio climático, se acaba y es costoso. Hacemos un nuevo GM pretendemos hacerlo, porque yo no sé cuándo saldrá, con un dinero de un tipo muy bueno del Bill Gates, y para salvar la humanidad, porque tenemos un cereal que fija él mismo. Está muy bien pensado, pero luego no tendrás el control de las malezas, tendrás que meter más herbicidas, y al final te pasas del lado el tema que en realidad quizás, y cada vez es más ser cierto, en agronomía el problema no es el nitrógeno. En agronomía lo que hemos aprendido, teníamos que hacerlo, es el ciclo del carbono. Con un cambio de práctica agrícola que van a venir y que sí, vale, pero no es una fuga tecnológica que nos van a dar respuesta a temazos. O sea, el cambio climático es un temazo para la agricultura y la seguridad alimentaria a escala global. La biodiversidad que se ha perdido en el último siglo, que son 3/4 de la biodiversidad que se ha perdido, por suerte hay más, creo que es uno de los seguros frente al cambio climático, en las áreas climáticos, ¿no? De tener diversidad de cultivos, diversidad dentro de las especies, muchas variedades y así. Entonces ahora nos pretenden con los nuevos, rápido, tenemos prisa, vamos a poder recuperar en viejas y meterlos en los nuevos híbridos y hacer rápido la feina porque tenemos prisa. Huele un poco, tenemos prisa porque la burbuja financiera y tenemos que privatizar. ¿Ya? Es lo que opino. Sí. Es que sí, yo penso, o sigui, el que volia dir i per què vaig apuntar el tema del canvi climàtic era perquè pel que entenc, i estic aprenent ara, no? O sigui, que aquesta edició de Genes és com part d'una estratègia de resposta del capitalisme davant el canvi climàtic, no? Però que va en un pack, no? Va en un pack d'agricultura regenerativa, de transnacionals parlant d'agroecologia, o sigui, no? I que s'està implementant realment a marxes forçades, no? O sigui, aquí sí, però a molts països també. Per exemple, al Brasil ahir va haver una carta de, no sé, quasi 300 organitzacions pageses i ONGs que estaven protestant sobre aquest tema, no? O sigui, hi ha mobilització sobre això i el que està passant és que està sent com una resposta del sistema, no? Però és una falsa solució, no? Llavors, d'anar una mica també com enquadrant, no? Penso, és important de marcar aquesta discussió en aquestes falses solucions davant el canvi climàtic, no? Només això, no? Penso que... I una altra coseta, penso que és important la discussió tècnica
i necessitem, com dius, no? Agrònomes i no? Gent que realment estigui al nostre costat. Però penso que també és important parlar del que hi ha darrere a nivell cultural. Quan parles de diversitat, no? De diversitat de les llavors, per exemple, darrere tens una conversació de 1000 anys o més amb les llavors, no? I això també és cultura, o sigui que la pagesia no només pot ser una resposta per moltes coses, també a nivell cultural la pagesia és algo, no? I s'ha de valorar i forma part d'una societat, no? Això no és tan tècnic, és més com, no sé, com social i econòmic, però penso que s'ha de posar... També destacar algun projecte agroecològic que tenim a la zona metropolitana, com les Rafardes, que és un banc de llavors que fa molts anys que fan una feina, no sé si els coneixeu, i es poden visitar fins i tot i fer aportacions i estan allà a la serralada de l'Ubac, a prop de Terrassa. Com arribeu a plantar? Vull dir, les llavors, com les traieu? Aneu a aquests llocs que es creen noves varietats o te'n vas a un banc de llavors? És a dir, com aconsegueixes la matèria prima per falta? ¿La guardas la materia primita? Según las especies se hace de manera fácil. Según otras especies económicamente no es viable porque no estas especies hay que tener conocimiento y así. El sistema de la semilla está muy controlado. Hay catálogos nacional que cuando eres profesional de la agricultura solo puedes comercializar. Comercialización es un sentido largo, es intercambiar, regalar o vender semillas que están en este catálogo. Entonces ya en el catálogo no hay todo. Después si vas de manera a la variedad local, tienen recuperada, antigua y cosas así que circulan. En teoría solo son pequeños gramajes, no se puede utilizar, o pequeñas cantidades, no puedes tener miedo las casas comerciales que inunden y rompen todo el mercado, parece. Entonces la ley dice que esta semilla es solo pequeñas cantidades. Y después tienes derecho de reproducirla, pero tiene que pasar por este embudo. Y en la agricultura ecológica se está abriendo la oportunidad a partir de enero, y aquí habrá, o sea, ya está actado en el nuevo reglamento de agricultura ecológica, que los productores podrán comercializar material vegetal heterogéneo. ¿Qué significa? Que la variedad, para inscribirla en el catálogo, tiene que estar homogénea, estable y según presentar una mejora de rendimiento o tecnológica, una valor tecnológica, como dicen. ¿Qué pasa? Que las variedades antiguas o que lo que son de población o adaptada a un territorio no cumplen muchas veces con esto. Sobre todo la estabilidad y la homogeneidad. Al final son variedad de población. En el nuevo reglamento europeo parece que podremos comercializarla. Hay una pelea porque, hablando al nivel del Ministerio de Agricultura, que vale, el material vegetal, ¿cómo lo vamos a comercializar? ¿Cómo pensáis aplicar este nuevo reglamento europeo? Porque cada estado tendrá que diseñar algunas cosas. Bueno, es que es complicado porque es material vegetal heterogéneo, ¿cómo va a entrar en un catálogo? O sea, lo tienen que hacer entrar en un catálogo. El catálogo es uno de los factores que ha hecho perder la biodiversidad cultivada, porque ha reducido y ha hecho pasar allí. Y claro, tienen una mentalidad, una lógica de semilla que yo creo que habría que también desconstruir y al nivel de tener semillas o catálogos de territorios agrícolas, de territorios culinarios también. Es decir, aquí queremos tal tipo de cosa porque culinariamente es lo que queremos. Y vale, pues no lo puedes vender o comercializar si quieres, pero aquí en este territorio sí.
y porque hemos hecho ensayo, se demuestra que los consumidores han seleccionado, la quieren, que al nivel de enfermedad, plaga, adaptación del microclima y a los cambios es lo que necesitamos, y ir así tejiendo. Yo creo mucho en esta idea y recuperar en las neveras todo lo que hay, que está ahí congelado, que eran cosas que, pues, no, bueno, algunas cosas modernas, nuevas, otras no, pero que ya no están, y recuperar, sacar, hacer el triaje y poner, y que sean colectivos local que definen esto. Hay ejemplo de cooperativas de consumo que están llevando un huerto y han dicho, bueno, el huerto, no sé, la Magrana Vallesana, han dicho, bueno, pues el huerto será para recuperar variedad y hacer esto. Que eso es un trabajo, puede ser en huerta, por ejemplo, de aficionados y puede ser un trabajo participativo con la payería. Yo creo que es una cosa que el tema semilla, tenemos que generar conocimiento y tenemos que generar semillas, seleccionar semillas, es un patrimonio que estamos generando. Y yo creo que es cogenerarlo, consumidor, investigador y payería, y hay que hacer un tema así, pero no puede ser únicamente los consumidores de un lado, la payería del otro lado, no, las semillas se ríen de fronteras y de esto, siempre han viajado y siempre, si no, se distingue, degeneran y hay que tener flujo de genes, de biodiversidad, ¿no? Per què la certificació ecològica no ha arribat, sembla, a les llavors ecològiques, no? Sembla? No sé si m'ho pots confirmar, ho vaig llegir en una revista integral, i potser no ho vaig entendre bé, però deien que la certificació de les llavors ecològiques, com està aquest tema? Vull dir, realment... Pues para vender unas semillas tiene que estar escrito al catálogo el año que viene, sí o sí, y para que sea ecológica tiene que haber sido producida de manera ecológica, en una finca certificada ecológica. Si tengo semilla en mi campo, la puedo reproducir. Esto es el derecho del agricultor de reproducir. Si no es una variedad con un protegido por el obtentor, porque hay variedad que pueden estar protegidas, las modernas no es una patente, es un COV, una certificación de obtención varietal, y tú tienes, para poder reproducirla, tienes que pedir la autorización al obtentor. Pasa esto es un copyright, pero no es una patente. Después habría un... Jo pel que entenc, l'estratègia que estàs dient és que no és una patente, és un modelo de utilidad, que és com una aplicació, podríamos decir, i que al final esta aplicació pot provocar que quedi reservat algo del qual era un component. No sé si m'explico. És aquesta l'estratègia també que es vol seguir? És a dir, que al final tu pots fer models d'utilitat... Justamente uno de esos argumentos, el COV, el certificado de obtención, que es la UPOV, la Unión de Protección de la Obtención Varietal a nivel mundial, que es una cosa muy europea, se hizo para la primera versión, defendía el derecho a los obtentores a poder utilizar el material. Si tú seleccionas una variedad de trigo que es tuya, la proteges, el agricultor te pagará unos royalties cuando las siembras, y cuando yo, otro obtentor, estoy seleccionando una nueva variedad de trigo, puedo utilizar tu trigo y no te tengo que pagar nada. Mi semilla le puedes introducir una variable y aquesta variable la pots registrar. No, en este caso no es un patente porque justo hay el privilegio del obtentor que yo te cojo tu semilla y la utilizo para la cambio, la mejoro y ya está, no te debo nada, porque es un bien común, entre comillas. Esta idea aún quedaba preservada. Pero si ahora, en el sentido europeo, hay un patente dentro de una característica,
yo tendría que pagarte. Pero esto es lo que hemos visto antes, pero la protección de lo que tú me hablabas, del COV, de pagar una royalty, o sea, esta semilla tengo como payés, si tiene una protección, tengo que pedir al obtentor el derecho de multiplicarlo, ¿vale? Esto en las variedades modernas es muy generalizada y son, además va más allá porque si, bueno, la nueva versión es bastante más agresiva, como UPOV, la versión del 98 creo, y es lo que la Unión Europea intenta meter a través de todo el mundo. En América Latina, en donde no forzosamente aún tienen este sistema, cuando hacen un acuerdo bilateral, dicen, vale, hay que pasar aquí a este sistema de protección del obtentor. Que allí habría que entrar en un largo debate, pero entre la patente de variedad que se puede hacer en Estados Unidos y la UPOV al final, se están equiparando con el sistema UPOV, que es menos transparente. O sea que quizás el UPOV sería peor que las patentes, el tipo de protección de variedad que hay en Estados Unidos, pero creo que son 3 tipos y no entraré. Pero patentar características genéticas es una cosa, proteger el derecho de obtentor de una variedad es otra. Y realmente ahora con los nuevos OGM es patentar caracteres, incluso caracteres nativos. Caracteres no lo harán, pero el color rojo del tomate lo podrían patentar. Serían... Bueno, ya veremos, quizás un día nos levantamos y hay que pagar un royalty para cultivar un tomate rojo, pero tendrán... Bueno, que lo hagan, no, pero aquí creo que perderían y no lo harían, ¿vale? Porque es muy obvio. Pero todos los conocimientos, las interacciones plantas-bacterias en el suelo, cosas que estaban en las variedades antiguas, que en realidad al seleccionar las variedades modernas se han ido perdiendo muchísimas características porque era una homogenización del suelo, NPK, riego, fito, entonces el crecimiento en simbiosis con la vida del suelo se ha perdido. Entonces yo creo que habrá mucho interés en buscar en la variedad campesina y en el conocimiento payés y las prácticas payés de manejo del suelo, variedad y características que aún interactúan con el suelo, describirlas y patentarlas como patente underground, patente subterráneo, porque es lo de las raíces, el gran incógnito. Y a partir de aquí, si tienes patentado las raíces de las plantas, es como si tenías patentado el resto, ¿no? Pero eso, si queréis actuar, como mínimo contactar a la Unión de Pagès del Baix Llobregat o a la sectora ecológica de la Unión de Pagès de Cataluña y montamos cosas y otras organizaciones, hay otras organizaciones que están montando cosas y en primavera estará el tema caliente porque no os he puesto la agenda, pero segundo semestre de 2022 se empieza a debatir realmente esta modificación del reglamento europeo. Bueno, pues, si no hi ha res més, un aplaudiment aquí pel mestre, pel Cal Notari, el nostre amic Olivier. I no sé, vols afegir alguna cosa, Olivier? Muchas gracias por haber venido y aportado las preocupaciones más que las ganas de luchar por ahora que veo, pero sí, hay que informarse.